capítulo 11 de San Juan. La historia del capítulo 11 es una historia parecida, una historia de dolor. Dice la Biblia en el verso 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Lázaro significa Eleazar, es el verbo, es el nombre antiguo en hebreo, Lázaro. ¿Saben lo que significa Lázaro? Ayudado por Dios. Pues ayudado por Dios estaba enfermo. Escuchen. Llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Verso 3, no quiero que lean el verso 2. Verso 3. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que amas está aquí enfermo. Noten ustedes la noticia, envían mensajeros para avisarle a Jesús que su amigo, el que él amaba, y noten lo que dice, vean el verso 4, perdón, vean el verso 5, y amaba Jesús a María, a su hermana, ¿y a quién? Y a Lázaro. O sea, en el relato bíblico, Juan nos está diciendo que lo que estas mujeres están diciendo es real. Jesús amaba a Lázaro, Marta y María, los amaba con todo el alma, eran sus amigos. La casita donde él siempre paraba cada vez que venía cansado del camino. En esa casita él recibía atención, amor, apoyo. Satanás había dividido, pero Jesús había unido y lo amaban. Algunos dicen que Lázaro era carpintero. Imagínense ustedes, Jesús pasaba horas junto a Lázaro, ambos carpinteros, hablando, vaya a saber de cuántas cosas que habrán hecho. Pero era un deleite para Cristo conversar con su amigo Lázaro. Mientras Marta preparaba la mejor sopa y el mejor pan, y María le hacía la pedicure a Jesús. Maravillosa amistad. Oye, Cristo tiene que llegar a ser así en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Cuánto ama tu hogar a Jesús? ¿Cuán felices somos nosotros en casa de tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Cuánto de Cristo suena en casa? ¿Cuánta música de Jesús suena en casa? ¿Cuánto se lee de Jesús? ¿Cuánto se habla de Jesús en casa? ¿Cuánto nos deleitamos, niños, jóvenes y adultos, de hablar de Jesús en casa? No importa, aunque sea en inglés. Me encanta el nombre de Jesús en inglés. Jesus. Oh, Jesus, touch me. Oh, Jesus, que digo en inglés. Ahora pues ya, oye, que saben que yo soy limitado con el inglés. Ya, Jesus, ya, help me. Jesus, love me. Y bueno, todos los me, ¿verdad? Que se puedan decir de Jesús. ¿Cuánto hablamos de Jesús? ¿Cuánta gente habla de política en la casa? ¿Cuánta gente habla de lo que está aconteciendo en el mundo en la casa? ¿Cuánta gente está hablando de sus programas? Algunos relatan sus series más apasionantes, las que ven en Netflix, y hablan y con pasión. Otros de fútbol, ¿verdad, Axel? Hablan de fútbol y le meten con todo y se vuelven locos. Si es de Boca, si es de River, si es del Barça o si es de vaya a saber quién. Y ahí están peleándose. Unos hablan, ¿sabe de quién? De Trump y de Biden. Y pelean y hablan de todas esas tonterías y de Cristo. ¿Cuánto ama tu casa Cristo? ¿Cuánto sabes tú entiendes cuánto Jesús te ama? ¿Cuánto Jesús hace por ti y anhela tenerte a ti, tenerte por la eternidad? Jesús se encontraba en la casa de Lázaro, Marta y María, un hogar donde él era amado. Y él había demostrado que los amaba. Y claro que Marta amaba a Jesús, y Marta entendía, por lo menos a su manera tal vez, quién era Jesús. Y María, que había tenido un encuentro con Cristo Jesús y Jesús la sacó de las garras de las drogas, de la prostitución. María estaba enamorada de Cristo con ese amor ágape que aparece aquí, con ese amor puro y santo que genera el Espíritu Santo inside you, dentro de ti, porque el amor tiene una fuente poderosa que es Dios. Entonces, aquí se confirma.
Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Le mandaron a avisar por ese amor, por esa bendición de ser amigos de Jesús. Lázaro enferma. Vaya a saber qué fiebre, qué enfermedad le dio COVID en aquel tiempo. ¿Cómo se llamaba la enfermedad? No sabemos. Enferma, está pasándola mal, tiene convulsiones, está mal. Y las chicas están seguras. Las chicas están seguras. No te preocupes, María, le decía Marta. No te preocupes. ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es nuestro amigo? Jesús. ¿Quién viene a rescatarnos? Y ahora, ¿quién nos podrá salvar? Jesús. Así que enfermó Lázaro. Y mandaron llamar al amigo. Le llegó el anuncio a Jesús, verso 4. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, miren la seguridad de Cristo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuántas preguntas tendríamos con este verso? ¿Cuántas preguntas le tendríamos que hacer al Señor? ¿Ya planificaste esto? ¿No planificaste? ¿Estaba esto más o menos dentro de tus planes? ¿Pero por qué tiene que sufrir un inocente? ¿Cuántas preguntas tendríamos para hacer? No voy a detenerme en esto, pero lo que yo sí sé es que Jesús no fue inmediatamente. ¿No nos ha pasado a nosotros muchas veces que parece que Jesús no va a llegar? Y la pregunta de siempre, ¿verdad, Alex? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi hijo estaba muriendo? ¿Dónde estaba Jesús cuando mi esposo estaba muriendo? ¿Por qué Jesús no lo salvó? ¿Por qué ese carro se tuvo que meter en medio y lo mató? ¿Dónde estaba Jesús? Esa pregunta todo el tiempo. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 6: cuando yo pues que estaba enfermo, en vez de correr a ver a su amigo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y tú dices, momentito, ¿no le daba a Marta de comer? ¿No le hacía María la pedicura? ¿No charlaban mucho tiempo con Lázaro? ¿No aprendieron juntos? ¿Acaso Lázaro no le habrá mostrado algunos secretos de la carpintería a Jesús y Jesús a Lázaro no eran íntimos amigos? ¿Por qué demoró Jesús? ¿Por qué demoró? Y es posible que alguno de ustedes en este momento esté pasando una situación difícil en su vida, vaya a saber cuál sea la situación, y quisieran que el Señor ya responda a su oración. Ya el Señor responda, y está demorando el Señor. No responde, no respondió. Y luego después de esto, dice el verso 7, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahí recién como que despertó Jesús. Y le dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, maestro, los judíos te están procurando matar y apedrear, ¿y tú quieres ir otra vez allá? Oye, Jesús va a correr el riesgo. Jesús va a volver para entrar en la zona de Betania, arriesgándose. Tú dices: wow, es impresionante, Jesús es un superhéroe. ¿Qué es lo que lo va a llevar a Jesús allá? Lo que él ha dicho en el verso 4. Lo que ha dicho en el verso 4, el Señor Jesús lo va a cumplir, porque Jesús es Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y entonces la palabra de Dios nos muestra una conversación, una respuesta profunda que es bíblica. Ustedes conocen la respuesta, ya la mayoría ha estudiado este tema. Dice en el verso 9, cuando los discípulos dicen: ¿para qué vas a volver si te quieren matar? Y responde Jesús y dice: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza. Esto es haciendo alusión al Proverbio capítulo 4, ¿verdad? Los que caminan de noche, los que están en la oscuridad tropiezan, no los que andan bajo la luz de la aurora. Y entonces dice el Señor: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo,
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, yo vivo en la luz de mi Padre Celestial. Yo hago la voluntad de mi Padre y donde quiera que yo vaya, esa luz está conmigo. Y entonces va el Señor, verso 11, dicho esto les dijo con claridad ahora, nuestro amigo Lázaro, les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Bueno, aquí hay todo un estudio bíblico que ya los pastores les tienen que dar, ¿verdad? El estado de los muertos. Ya yo no voy a desarrollar todo ese tema. Comparar la muerte con un sueño, comparar la muerte con el estado de inconsciencia del sueño, es lo que la Biblia hace normalmente. Pero con claridad el Señor lo presenta más adelante. Los discípulos dijeron entonces, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús, verso 13, ahí lo aclara, decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, ahí está la comparación de qué es la muerte. Lázaro había muerto. Ya Jesús sabía eso. ¿Quién le avisó a Jesús que Lázaro había muerto? Porque lo que le habían dicho es que estaba enfermo. Pero es que esta enfermedad no era para muerte. ¿De qué muerte está pudiendo hablar Jesús? Mi amigo Lázaro ha cerrado sus ojos y ha muerto. Y ahora empieza todo el momento a donde quiero llegar, que es el momento del encuentro entre Jesús y sus amigos. En este diálogo dice la palabra de Dios, y me alegro por vosotros, verso 15, de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, siempre Tomás metiendo el pico, saben ustedes cómo es Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos le dijo, bueno pues, ya que Lázaro murió, ya que a Cristo lo van a matar, ¿qué hace? Él dice, voy a ser valiente, voy a motivarlos a todos. Vamos también nosotros para que muramos con él. Así que ahora yo quiero que ustedes vean una procesión de hombres dispuestos a morir. Ya van, imagínense el ánimo. Lázaro muerto. Jesús va a mostrarse poderoso y glorioso, pero todos los discípulos van en silencio, como una procesión ¿cómo se llama? De un funeral ya antes. Van caminando, nadie habla, nadie conversa. Todo el mundo va dispuesto, como dicen los dominicanos, dicen, di que a morir. Van di que a morir. Y van caminando todos en silencio. Y van avanzando hacia el encuentro. Ahora, estos elementos previos no muestran lo que está pasando en la casa de Lázaro, Marta y María. No muestran. Así que vamos a ver un poquito algunas actitudes que hay dentro de la casa. Los sepelios en aquel tiempo, los funerales duraban varios días. La gente se quedaba literalmente a vivir con la gente, los deudos. Se quedaban, y los deudos encima de la carga tremenda de haber perdido a su ser amado, tenían que hacerle comida. Oye, eso más o menos pareció a nuestros países, ¿no? Tenían que hacerle comida porque los deudos quedaban, y encima, para colmo, se contrataban una cantidad de mujeres que le daban el nombre de plañideras. Y las plañideras eran personas posiblemente que conocían o no al finado, pero tenían una especialidad. Ellas lloraban, eran lloronas de profesión. Lloraban, no conocen al finado, pero como les pagaban para llorar, ellas tenían que producir el llanto en los demás, porque mientras más llanto hubiera, más manifestación aparentemente de dolor habría por la pérdida del ser amado. ¿Alguien escuchó alguna vez cómo lloran las plañideras? ¿Hubo alguna vez en su país plañideras? Había hasta una vieja canción que cantábamos nosotros que se llamaba La Plañidera. Bueno, acá ¿cuántos mexicanos hay acá? ¿Conocen la canción Ay de mí llorona, llorona? Bueno, ¿vieron? Llorona. La plañidera, yo he escuchado a las plañideras cuando era chico. Se contrataban personas que son especialistas en hacerte llorar. ¡Ay! ¡Ay, se murió!
Se murió, se murió. ¡Ah! Y pueden creer que todo el mundo, miren, era cada persona que venía a ver el féretro, las plañideras aprovechaban para echarle su su llorada, y la persona, aunque no tenía un mayor vínculo con el muerto, al escuchar el llanto, y cada uno tiene su forma de llorar. Pero si una plañidera te hace llorar, imagínense la cantidad de plañideras. Era un llanto el primer día, el segundo día, hasta que lo enterraban y hasta que volvían a la casa. Eso sí, comían muy bien, porque para las plañideras había que, como cantor, ¿verdad? El cantor come bien. Había que darles de comer y duraban muchos días. Estaban llorando. Y lo que tenían que hacer para demostrar de alguna manera su dolor era llorar. Y Jesús viene. En la casa está Marta. ¿Qué creen que está haciendo Marta? Cocinando. ¿Cómo está María? María es distinta. María es más melancólica. María es más depresiva. María es más sentimental. Estaba en su cuarto, no quería salir, los ojos rojos, está llorando. Murió Lázaro, el único sustento, su hermano. Marta moviéndose de aquí para acá, dando de comer a todo el mundo, Marta. Y María llorando en el cuarto. Ese cuadro tú lo ves siempre. Y cuando el médico no llegó a tiempo, y cuando el amigo no llegó a tiempo, y cuando el familiar no llegó a tiempo, y la Marta está cocinando, ¿sabe cómo le revuelvo esto a la Marta? Empezó a pensar la Marta. Claro, lo mandamos llamar y no vino. Dijo que nos amaba y cuando lo necesitamos no llegó. Que ni aparezca, porque yo tengo unas cuantas cosas. Me va a tener que escuchar, comió de mi plato. Le dimos una cama para dormir y no vino. Usted sabe que las mujeres se ponen, al estilo Marta, se ponen histéricas e históricas. No daba más. Y la María en su cuarto, pensando en su hermano, pensando en Jesús. 4 días, brother. 4 días. Y la Marta que está ahí otra vez, haciendo la masa, sudando la gota gorda. Alguien viene, entra por la puerta de la cocina, se lo dice calladito y le dice: Marta, Marta, vino. ¿Quién? El maestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, Jesús sabía. Jesús se quedó afuerita, en un montecito para no armar lío. Y la Marta, ¿dónde está? Allá, al fondo. ¿Ve por la ventana? Esta era su oportunidad. Se sacó el delantal, se volvió a soplar el sudor. Y embaló. Entró sacándose el delantal. Va hasta donde está Jesús. Y Jesús está ahí con los discípulos. Jesús la ve. Pobre mi Jesús. ¿Vieron cómo lo trató al Señor en la casa el otro día? Pobre mi Jesús. Léelo conmigo. Léelo conmigo. Capítulo 11, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén, ya saben ustedes, unos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos, verso 19, habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María no se enteró, estaba en el cuarto. Y Marta se acerca a Jesús. Quiero que noten la conversación. Ella sabe que Jesús, sabe que es el amigo que los ama, pero no llegó. Su hermanito murió, no llegó a tiempo. Y entonces va Marta
Y el diálogo con Jesús no es un diálogo muy tranquilo que digamos. Yo lo imagino, déjenme imaginar el diálogo. Se acerca Marta y lo queda mirando, con ese nudo en la garganta, como respetándolo, pero también con ganas de reventar por dentro. Y le dice, Señor, si hubieras estado aquí. Y ustedes saben cómo son las mujeres, ¿no? Llora, se traga las ganas. Si hubieras estado aquí, mi hermanito no habría muerto. Llora. Y miren lo que le dice. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Claro. ¿Realmente creía eso Marta? Lee lo siguiente. Y Jesús le dice, Marta, Marta, ¿tu hermano resucitará? Y Marta es doctrinal. Ella conoce la Biblia de pe a pa. Ella es capaz de discutir. Ella de paso defiende. Es defensora de la verdad. Mira lo que le dice. Yo sé. ¿Qué crees que yo no sé? Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Así nos enseñaron nuestros padres. Y le dijo Jesús, Marta, look at me. Do you see me? Tratando de consolarla. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, sí lo sé. Claro que lo sé. No necesitas repetírmelo. Y dice el Señor, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre, Marta. Marta, ¿crees esto? Y Marta le dice, noten, la pregunta es, ¿lo creía Marta? Dice, sí señor, claro. Yo he creído, claro, sí. Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo, claro. Sí, lo he creído. Señor, tengo que ir a atender a las personas. Gracias por venir. 4 días tarde. ¿Ustedes han visto eso? A veces nos ha pasado como pastores, que alguna vez hemos fallado, no hemos llegado a tiempo. Y la gente dice, sí, pastor, gracias. Muy linda su visita, hermoso, gracias. Vaya en paz, pastor. Y por atrás, hipócrita. Comúnmente es así. Marta dijo cosas que no creía. Ella, ¿cómo se dice cuando una persona es, ¿cómo se llama? Amable. Uno puede con mucha amabilidad echar a las personas afuera. Por favor, ¿podrías largarte de mi casa? Con mucha amabilidad. Marta estaba dolida. Y Marta va a la casa y le toca la puerta a la llorona de su hermana. Y le dice, ella argentina ahora, ¿sabes una cosa? ¿Sabes quién vino? ¿Quién? Ese. El que dijo que era nuestro amigo y llegó tarde. ¿Quién? Tu maestro. Jesús. Ahora yo te pregunto, ¿cómo habrá reaccionado María? ¿Quieres verla? Ella es apasionada. María se levantó,
Dice la Biblia, el verso 28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Jesús sabe dónde está el corazón de María. Entonces, en cuanto lo oyó, ¿qué dice la palabra? Se levantó de prisa y vino a él. Y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos, cuando vieron salir corriendo a María del cuarto, los judíos y las plañideras y todos los que estaban llorando, dice, que venían a consolar, vieron a que María se había levantado de prisa y había salido, y entonces la siguieron diciendo, ay, va al sepulcro a llorar allí. Y todas las plañideras agarrando todos sus instrumentos de lloro, vamos a llorar con ella. Y va María delante y todos los de la casa detrás. Y ahora quiero que tú veas el encuentro entre María y Jesús. Y dice la palabra de Dios así: y cuando María llegó a donde estaba Jesús, léelo conmigo, dice, al verle, ¿qué hizo María? ¿Qué hizo María? ¿Qué no hizo Marta? Yo pregunto, ¿qué cuestionamientos, qué teología, qué discutió María con Cristo? ¿Qué hizo María? ¿No tenía preguntas María? María, dice la Biblia, lo primero que hizo fue tirarse a los pies de Jesús. Es que así es su estilo de vida. Así lo hizo en el encuentro, así lo hizo en comunión. Y la comunión efectiva produce convicción en el corazón. María no dudó, no titubeó. María fue de esas personas que esperan que el Señor actúe, que saben que aun que parece que demora, Él va a llegar en el tiempo preciso y exacto, y Él va a hacer lo que debe hacer. Y eso no depende de otra cosa más que de su inmenso y profundo amor. No hubo discusión. Se postró a sus pies. Aquí vemos a María la tercera vez a los pies de Jesús. Y le dice, llorando, le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermanito no habría muerto, Señor. Mi hermanito no habría. Como lloran las mujeres. Y entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que lo acompañaban, y encima a las plañideras que estaban llorando ahí, se estremeció en espíritu. Se conmovió Jesús. No hay diálogo teológico, no hay discusión, no hay preguntas, no hay dudas. Hay llanto, hay sensibilidad, hay dolor manifestándose, haciéndose, exteriorizándose. Maestro. Y él llora, abraza a María, lloran juntos. Y es, como siempre dicen, que es el verso más chiquito de la Biblia. ¿Qué dice? Entonces Jesús pregunta y les dice, ¿dónde le pusisteis? Escuchen, ¿dónde le pusisteis? Y María, no hay discusión, eso es fe, eso es confianza, mi hermano, mi hermana. María tomó el brazo de Jesús y le dice, ven y ve. ¿Y qué hace Jesús? Llora. Jesús llora. Oye, ¿tú crees que no llora? ¿Tú crees que Dios no llora? Lloró. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por Lázaro? Pero sí lo va a resucitar. ¿Por qué lloró? Por Marta, por las dudas de Marta, por la actitud de Marta. Por eso lloró Jesús. Puede ser. ¿Lloró porque vio el dolor de María? Puede ser. ¿O lloró por la condición terrible en que nuestro mundo ha quedado a causa del maldito pecado? Lloró por los de antes y lloró por los de ahora. Jesús lloró por los 695,000 que han muerto con problemas cardiovasculares, por los 590,000 que han muerto por cáncer, por los 378,000 que han muerto por COVID. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué Dios lloró? ¿Por qué lloras, maestro?
¿Es insensible Dios al dolor? Lloró. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, el testimonio dice, mirad cuánto le amaba. Y algunos empezaron a dudar, a pensar en su mente, y si tanto lo amaba, ¿no podía haber hecho también que no muriera? Lloró por nuestras dudas, lloró por nuestra insensibilidad, lloró por lo duro que somos a veces de corazón para entender cuánto Él nos ama. Lloró. Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y entonces Jesús, entre llanto y profundo dolor, dice, escuchen, quitar la piedra, no, quitar la piedra, no. Quiten la piedra, por favor. Así estaba Jesús. Así lloró. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde estaba Jesús cuando murió mi primo? ¿Dónde estaba Jesús en ese momento de dolor? ¿Te acuerdas, Alex? ¿Dónde estaba Jesús cuando murió mi viejo? Mi padre, yo tenía 14 años. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde? Cuando murió mi madre, ¿dónde estaba Jesús? ¿Sabes? A tu lado, sufriendo contigo y dándote el aliento que tú necesitas para entender que Él siempre será la esperanza maravillosa de tu corazón. Estuvo a tu lado y al mío, a nuestro lado estuvo el Señor. Y entonces dijo, quitad la piedra. Y entonces ahora sí, para mostrarte si Marta creía que Jesús era la resurrección y la vida. A veces decimos cosas de la boca para afuera y no las creemos. Hablamos mucho y no creemos lo que Jesús nos ha dicho. Y entonces ahora te voy a demostrar que Marta dijo correctamente lo que dijo para quedar bien con Jesús. Pero su corazón estaba lejos del Señor. Porque los que estamos afanados y turbados, los que estamos siempre con muchas cosas, distraídos, no entendemos, no podemos captar, nos pasamos por alto las cosas más importantes que Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida, no hay otro camino. Y entonces se acerca, cuando Jesús llorando dice: quiten la piedra. Y se acerca Marta. Marta no llora, Marta está de bronca. Y ahora Marta le va a querer parar el milagro a Jesús. Está a punto de ver la gloria de Dios. Y entonces viene Marta por un costadito, se acerca. Y como alguna vez alguien me hacía a mí, cuando yo decía unas verdades y alguien venía y me tiraba acá y me decía: cállate, no hables así. Teólogos me hacían eso, ¿sabían? No digas. Viene Marta y les tira el manto a Jesús y le dice: Señor, mejor que no la saquen, mejor que no quiten la piedra. ¿Sabes por qué? Porque apesta ya. Esa es la palabra. Mi hermano ya está podrido. ¿Y quién tiene la culpa? Tú, por llegar tarde. Tú por ser mentiroso. Tú por decirnos que nos amas, que nos amas, que nos amas. Pero no llegaste. Ya son 4 días. ¿Lo entendiste? ¿Do you understand me, maestro? Que no quiten la piedra. ¿Creía Marta que Él era la resurrección y la vida? Y entonces Jesús, cuando está a punto de hacer el milagro, más milagro de todos los milagros, Jesús da media vuelta y sigue con su discusión teológica. Y le dice a Marta: Martita,
¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta, Marta, ¿por qué lloró Jesús? Porque sus mejores amigos no le creían. ¿Entiendes? ¿Sabes el dolor que sería para mí que Susi no crea que yo la amo? Que mi Susi me diga, tú no me amas, tú no me amas, yo no te creo. ¿Sabes cómo partiría mi corazón si esa mujer me dijera a mí que yo no la amo cuando yo estoy loco por ella, hermano? Le canto, pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Pero que me diga que yo no la amo, yo me moriría. Porque yo la recontra hiper mega archi mega. Hasta le he compuesto sus cancioncitas y todo. ¿Por qué lloró Jesús? Porque no le creemos. Y fíjate lo que hace el Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Él sí me cree. Mi Padre sí cree en mí. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo: Lázaro, Lázaro, bro, come on. Y ustedes conocen la historia. Lázaro resucitó. Quiero que vean la cara de Marta. Y de ella resucitó perfumado, con el mejor perfume del cielo. Lázaro, la Marta se quedó. Y la María, abrazando a Jesús, lloraba. Y Jesús le dice: chicas, pasen el shock, vayan a saludar a su hermano. Resucitó. ¿Sabes lo que significa eso? Es el anticipo de lo que va a pasar con nosotros. Todos hemos perdido seres amados. Yo perdí uno, el mío. Yo nunca había perdido seres amados. Nunca. Y jamás pensé que yo iba a perder un ser amado. Nunca. Un niño nunca piensa que va a perder a papá o a mamá. Nunca. Y él era mi tocayo. Él era como mi como tu líder. ¿Entiendes? Era el músico que me enseñó a ser músico. Era mi viejo. Él se llamaba Homero Wilfredo Salazar Castillo. Y yo me llamo Homero Antonio Salazar Quispe. Soy el único hijo que llevó el nombre de él. Era mi líder. Era un bohemio. Era un músico, borracho, mujeriego, bailarín, un gran declamador. Era maestro, profesor, un abogado, mi viejo. Y yo lo amaba. Admiraba lo que hacía, pero muchas veces me sacaba de quicio cuando se portaba muy mal. Le pegaba a mi mamá. Mi pobre mamita sufría. Se separaron. Yo no recuerdo que mis viejos estaban durmiendo juntos en un mismo cuarto. Yo siempre, él tenía su cuarto y ella su cuarto. Pero era Homero. Era mi viejo. Y yo aprendí a tocar el acordeón con él. Aprendí a tocar la guitarra con él. Y yo lo admiraba y a veces yo lo acompañaba a sus borracheras. Y ahí aprendí yo también. Lo acompañaba a sus bailes cuando tocaba con su grupo. Yo estaba con él. Jamás en mi vida pensé que se iba a morir. Jamás en mi vida pensé que un dolor así podía llegar. Yo tenía 14 años cuando el cáncer de pulmón, por el estilo de vida que llevó,
lo acabó. Lo acabó. Y un día lo operaron y otro día el médico dijo: señora, lleve a su esposo a su casa. Le quedan unos 3 meses de vida. Y aquella noche yo estaba a su lado. Aquella noche, mi mundial, porque así le decíamos, el mundial, mi viejo murió. Murió. El dolor fue terrible, terrible. A los 14 años me quedé huérfano y peor, eso agudizó más mi bronca y mi deseo de pisar ese mundo. No entendía. Y buscando los placeres para poder olvidar tantos dolores. Y mi viejo murió. Y un día, buscando en la biblioteca, yo me di cuenta que yo no conocía a mi viejo. No lo conocía. Y de repente, buscando en la vieja biblioteca de papá, encuentro un libro. Este viejo libro de mi viejo. Su viejo libro de poemas. Aquí escribió sus poemas. Y un muchacho de 16 años, ya para ese tiempo, que encuentra el libro de su viejo, yo me detuve a mirar el libro. Y cuando abro el libro, encuentro este pequeño recorte del periódico de mi ciudad. Y en este pequeño recorte del periódico de mi ciudad, a pesar de que mi viejo hablaba poco y no decía nada y poco aconsejaba, porque era silencioso en la casa y bohemio para la calle, yo leí en este libro la noticia que él mismo escribió para ese periódico el día en que yo, un niñito de apenas 8 años, había cantado mi primer canción acompañado por mi padre. Él tenía la noticia y yo pensé y dije: yo le importé a mi viejo, le importé a mi viejo, mi tocayo, mi viejo, mi querido viejo. Y abrí el libro y empecé a leer su libro de poemas. ¿Saben? Yo no conocía a mi padre. Yo lo conocí por el libro de poemas, por su libro de poemas. En la introducción de su libro escribió así: todos tenemos en nuestra existencia un momento de inspiración. Todos queremos a veces decir algo que de algún modo satisfaga nuestra alegría o nuestro dolor. No hay ser indolente, insensible o frío. Siendo el que escribe estos modestos renglones uno de ellos, exalumno de la Escuela de Varones 101, en la que me enseñaron precisamente a escribir. Pongo a disposición de mis colegas y docentes lo modesto que vais a leer. Y aquí encuentro los valores de mi viejo. Poemas desesperados en su mayor parte. No sé qué puedan reflejar de mi persona. Escritos han sido desde mi niñez y hasta hoy lo hago, quién sabe, con la misma monotonía o languidez de hombre escaso. Pero lo dedico a esa primera fuente del saber, gracias a la cual pude seguir adelante. El modesto folleto abarca poemas colocados, y noten su escala de valores, en orden a su importancia. ¿Y saben qué es lo primero que pone? Dios. God. Dios. Hogar. Desesperación y pasajero de amor. Resumidos todos con el título de aleteos. La crítica que de ellos se haga, suplico me sean alcanzadas y quedaré enteramente agradecido. Firma Homero Salazar Castillo. Aquí, en este libro de poemas, los primeros 4 poemas se los dedica a Dios. Algún día se los voy a leer. Son preciosos. Me demostraron que mi viejo, a pesar de todo, tenía en mente a Dios. ¿Saben?
me la iba a poner. Pero son las dos únicas herencias que tengo de mi viejo. Y se las quiero mostrar. Su libro de poemas y su mejor corbata. Esta era la corbata vieja, amarillenta. Esta era la corbata que mi viejo más amaba. Los abogados siempre tienen que estar vestidos con traje. Es la que más amaba. Me la iba a poner, pero no combinaba con el saco. Así que traje la corbata de mi viejo. Traje su libro de poemas. Pero fue un borracho. Fue un mujeriego. Dejó a mi madre. Y yo pensé que él no tenía lugar en el cielo cuando Cristo venga. Me dice: pastor, estuve en Paraguay trabajando varios años y un día vine con Susi a visitar a mamá. Y conversando con mi viejita le digo: ma, yo lo que más tristeza me da es que no vamos a ver a papá en el cielo. Y mi viejita me queda mirando y me dice: ¿cómo? Bueno, que el viejo, tú sabes cómo era, cómo te pegaba, cómo se emborrachaba. Se perdió, pues. Se perdió tu abuela. Me dijo: tu papá va a estar con nosotros, hijo. Mamá, por favor, tu papá va a estar con nosotros, hijo. Pero ¿por qué me estás diciendo cómo? ¿Tú no sabes? No. ¿Qué pasó? Hijo, tu papá va a estar con nosotros. Pero ¿por qué me estás diciendo? ¿Por qué tienes esa convicción, mamá? ¿Y sabes lo que me cuenta de él? La tía Luchita le regaló un camino a Cristo a mamá. Y le dijo: Elena, léele todos los días este pequeño libro. Y mamá se lo leía todos los días en el lecho de dolor. Ya mi viejo apenas podía respirar. Y mamá le estaba leyendo el librito pequeño titulado El Camino a Cristo. Y aquella noche tormentosa, aquella noche cuando su último suspiro se iba, mamá, acercándose al viejo, le dijo: Homero, le dice, ¿aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Y sabes lo que dijo mi viejo? Se la voy a entregar cuando Cristo vuelva. Esta es mi única herencia. El resto fue deudas, pero don't worry, be happy. Por eso yo digo, si hay mérito, si hay mérito en el cristianismo, es justamente porque Cristo prometió que cuando Él vuelva habrá resurrección. Conoceremos a Lázaro y yo estaré con mi viejo ese día y con mi viejita y con todos aquellos que descansaron de él, con mi primo Héctor. Wow. Por eso hice esta canción, para traer esperanza al corazón. Cuando Cristo vuelva, como ha prometido, y los cielos se abran como un pergamino,
todos los problemas de este mundo frío habrán terminado. No será lo mismo cuando Cristo vuelva, como ha prometido, y en los cuatro vientos se escuche el sonido al son de trompeta. Llamará a sus hijos, saldrán de sus tumbas, los veremos vivos. Por eso, mi hermano, no pierdas la esperanza. Ama su venida con toda tu alma. Cuando Cristo vuelva, como ha prometido, habrá un mundo nuevo. No será lo mismo. Cuando Cristo vuelva, como ha prometido, como la gallina junta sus pollitos, abrirá sus alas, juntará sus hijos, volarán a un mundo que ojo no ha visto. Por eso, mi hermano, no pierdas la esperanza. Ama su venida con toda tu alma, porque cuando Cristo vuelva, como ha prometido, habrá un mundo nuevo. No será lo mismo. Por eso, mi hermano, no pierdas la esperanza. Ama su venida con toda tu alma, porque cuando Cristo vuelva, como ha prometido, habrá un mundo nuevo. No será lo mismo. Porque cuando Cristo vuelva, como ha prometido, habrá un mundo nuevo. No será lo mismo. Gracias a Dios por los corazones sensibles. Tal vez mañana alguien más venga. Gloria al Señor. Vamos a orar a Jesús. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ver en la historia de Lázaro, Marta y María cuánto amaban a Jesús y cuánto Jesús los amaba a ellos. Así también tú nos amas a nosotros. Y así también tú quieres consolarnos frente a la pérdida de un ser amado. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias porque has prometido que un día todo aquel que cree en ti resucitará aunque esté muerto. Y si alguno queda vivo y tú vienes, juntos seremos arrebatados para esperarte a ti, Señor, en los cielos. Gracias por este momento. Llévanos con bien a casa. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.